Bonjour mes amis, comment ça va? Aujourd'hui, nous allons activer 10 verbos en français. Buenos días mis amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender 10 verbos en francés, conjugados también en primera persona. El primer verbo que aprendemos es el verbo écouter. Es el verbo écouter, que en español significa escuchar. El verbo que aprendemos, el primer verbo, es el verbo écouter. En español, escuchar. Conjugamos en primera persona y decimos j'écoute. J'écoute. Yo escucho. Ejemplos. Yo escucho a mi mamá. J'écoute a ma maman. J'écoute a ma maman. Yo escucho a mi mamá. Otro ejemplo. Yo escucho a mi tío. J'écoute a mon oncle. J'écoute a mon oncle. Este es el verbo écouter, que significa escuchar. El siguiente verbo es el verbo parler. Es el verbo parler, que significa en español hablar. El verbo parler, conjugado en primera persona, es el verbo. Pronunciamos je parle. Je parle. Je parle. Muy bien. Listo, podemos poner algunos ejemplos. Yo hablo con mi papá. Je parle avec mon papa. Je parle avec mon papa. Otro ejemplo. Je parle avec ma mamie. Yo hablo con mi abuelita. El siguiente verbo es el verbo manger, que es el verbo comer. Es el verbo manger, que es el verbo comer. Conjugado en primera persona, digo je mange. Je mange. Yo como. Por ejemplo, yo como una manzana. Je mange une pomme. Je mange une pomme. Yo como una manzana. El siguiente verbo es el verbo marcher. El siguiente verbo es el verbo marcher, que es en español significa caminar. Conjugado en primera persona digo je marche. Je marche. Yo camino. Un ejemplo, yo camino al parque. Je marche à le parc. Je marche à le parc. Yo camino al parque. Yo camino a mi casa. Je marche à ma maison. Je marche à ma maison. Es el verbo caminar, el verbo marcher. El siguiente verbo es el verbo saltar, que en francés decimos sauter. Sauter, el verbo saltar. Conjugamos en primera persona y decimos je saute. Je saute. Yo salto. ¿Sí? Je saute. Yo salto. Bien. Un ejemplo. Yo salto en mi cuarto. Yo salto en mi cuarto. Yo salto en mi habitación. Puede ser también. Je saute dans ma chambre. Je saute dans ma chambre. ¿Sí? Yo salto en mi habitación. El siguiente verbo es el verbo monter. Es el verbo monter,
Es el verbo en español significa subir. Es el verbo monter. Conjugado en primera persona decimos je montre. Je montre. Yo subo. Yo subo a mi casa. Je montre à ma maison. Je montre à ma maison. Yo subo a mi casa. El siguiente verbo es el verbo fermer, que es el verbo cerrar. Es el verbo fermer, que es el verbo cerrar. Conjugado en primera persona, decimos je ferme. Je ferme. Un ejemplo. Hablemos de la imagen que vemos en la parte derecha. Yo cierro la puerta. Je ferme la porte. Je ferme la porte. ¿Sí? Otro ejemplo. Yo cierro la ventana. Je ferme la fenêtre. Je ferme la fenêtre. El siguiente verbo es el verbo aimer. Es el verbo aimer, que es el verbo que significa en español amar o gustar. Un ejemplo, conjugado en primera persona, decimos j'aime. J'aime. Un ejemplo con yo amo, digo yo amo a mi mamá. J'aime à ma maman. Yo amo a mi papá. J'aime à mon papá. Un ejemplo con me gusta. Me gusta la sandía. J'aime la basket. Me gusta la manzana. J'aime la pomme. Me gusta la fresa. J'aime la fraise. Otro de los verbos es el verbo jouer. Es el verbo jouer, que en español significa jugar. Conjugado en primera persona digo je joue. Je joue, que significa yo juego. Je joue, que significa yo juego. Un ejemplo, yo juego en mi casa. Je joue dans ma maison. Je joue dans ma maison. Esto ha sido todo por hoy, chicos. Vamos a repasar una vez más los verbos. Escuchar, écouter, hablar, parler, comer, manger, caminar, marcher, saltar, sauter, subir, montrer, cerrar, fermer, amar o gustar, aimer, jugar, jouer. C'est fini. Merci, au revoir.